participación en esta conferencia. Pues es una charla que yo estimé importante porque es un tema de control que se revisa en la licenciatura, en la maestría, en la industria, y me estoy refiriendo a lo que es el controlador PID. Curiosamente, a pesar de que tiene muchos años ya casi, no, de hecho ya hizo un siglo, su propuesta ya hizo un siglo, eh, aún se siguen haciendo mejoras, se siguen haciendo innovaciones, y esto hace que el PID, hablar del PID, tenga vigencia en la actualidad. Yo les quiero platicar esto, siéntanse ustedes con la confianza de preguntar. Yo supongo que por el esquema de la plática, pues dejaríamos las preguntas al final, pero si en algún momento ustedes tienen alguna inquietud, con toda confianza. Entonces, pues vamos a empezar. Les voy a hablar primero de lo que es el PID, a manera de ponernos, de recordar esos apuntes, ¿verdad? Esas notas de la licenciatura. Luego vamos a hablar de lo que yo le llamo estrategias del PID. ¿Sí? Por estrategias me voy a referir al enfoque que tiene el PID en otras áreas del conocimiento. Luego vamos a ver las características generales y aplicaciones desde esas disciplinas que estudian el PID. Es muy importante también hablar de los métodos de sintonización. Vamos a ver cuáles son los retos ahí. Y finalmente hablaré de las tendencias de estudio, de investigación del PID, y terminaré haciendo algunas conclusiones. Bien, pues vamos a ver qué es el PID, recordar esas viejas notas. El PID es el controlador más conocido, diría yo, es uno de los más conocidos en el ámbito académico e industrial. Pero para entender el PID, nosotros necesitamos primero reconocer que hay varios conceptos que forman parte de la estructura del control del PID, y que sin ellos, sin estos conceptos, pues no hablaríamos de control. Me estoy refiriendo particularmente al control de lazo cerrado y a la retroalimentación que se tiene que hacer para cerrar ese lazo. Particularmente la retroalimentación, como ustedes pueden ver en la imagen superior izquierda, la retroalimentación es negativa. La característica, lo sabemos, al considerar una retroalimentación negativa, es lograr que la salida siga a la referencia. De otra manera, si nosotros cambiamos la retroalimentación a una retroalimentación positiva, pues ya sabemos que eso nos va a dar una salida que no sigue para nada a la entrada, y por lo tanto el sistema se inestabiliza. De los primeros intentos que se hicieron en la antigüedad para controlar sistemas, controlar procesos, era usar un control on-off, todo o nada. Entonces, ¿por qué no se usa el control on-off? Diríamoslo así. ¿O por qué se tuvo que evolucionar desde un control todo o nada a un control PID? Bueno, el control on-off genera oscilaciones. Como en el caso particular de los actuadores es o todo o nada, es decir, si estamos hablando de una válvula es totalmente abierta o totalmente cerrada. Si estamos hablando de un elemento resistivo, generador de calor, por ejemplo, pues estamos hablando de o está apagado o está encendido. Entonces, pues no hay términos medios. Eso hace que pequeñas variaciones, ustedes pueden ver ahí las gráficas, pequeñas variaciones del error hagan que se dispare, ya sea abierto o cerrado, la señal de control U, y eso hace que el sistema empiece a oscilar. Entonces, pues es muy limitada su aplicación del control on-off. Ahí podemos ver, en esos esquemas de abajo, podemos ver tres características del control on-off. El control on-off es
por un lado, es la primera de ellas, indica un funcionamiento ideal. Por otro lado, estamos ya acercándonos un poquito más a la realidad, donde consideramos una zona muerta. Y finalmente, si consideramos histéresis, pues estamos acercándonos más a la realidad. Bien, pero ya que el control on-off no es para nada eficiente en la mayoría de control de procesos, de los esquemas de control de procesos, tenemos entonces la evolución hacia un control proporcional. Eso fue visto desde las décadas, los primeros años del siglo XX. Fue visto que un control on-off pues no era el más conveniente, y entonces empezaron a trabajar con otros esquemas. Empezaron con el control proporcional. Si bien es cierto que evita el inconveniente del on-off, de generar oscilaciones en el sistema, el control proporcional tiene una banda de acción llamada banda proporcional. Y además tiene la característica de que en muchos casos no es suficiente, porque al ser la acción de control proporcional al error, lo que va a ocasionar es que si para una entrada constante, la acción de control es constante, y puede ser que no se logre nunca minimizar ese error. Y lo que nos va a dar entonces el control proporcional es un error en estado estacionario. Ahí es cuando se pensó entonces en una memoria, por decirle de alguna manera, de el estado del error, la cantidad de error o el comportamiento del error, para poder minimizar ese error en estado estacionario. Así es como se consideró la acción integral. Y ustedes ahí en el esquema pueden ver que no importa el tamaño del error, en teoría, siempre va a haber una respuesta de control, indicada ahí por la U. ¿Por qué? Porque estamos integrando el error, y por lo mismo la acción de control puede, en algún momento, en estado estacionario, puede hacer que el error se vaya a cero. Finalmente, esas características del control proporcional y del control integral eh, pueden verse sustancialmente mejoradas cuando se considera una acción de control derivativa. ¿Qué hace la acción de control derivativa? Pues básicamente podemos decir que está anticipando al error, o está prediciendo la salida del proceso. Al hablar de la derivada, estamos hablando de una tangente, de una tendencia. Entonces, si nosotros calculamos en algún punto de la curva de error la derivada del error, notaremos que esa tangente va a indicarnos el comportamiento que tiene ese error, hablando en términos de velocidad. Es decir, si se sigue a esa velocidad de cambio del error, ¿a dónde llegaría ese error? Por lo tanto, esta acción derivativa en muchos sistemas es importante considerarla. Así llegamos al PID. Y el PID no es otra cosa que la conjunción de las tres acciones: proporcional, integral y derivativa. Es por mucho el controlador más utilizado, porque es muy flexible y puede ajustarse de manera relativamente sencilla. Aquí vemos la expresión del PID con sus ganancias proporcional y sus tiempos integral y derivativo en el dominio del tiempo, y vemos también la expresión del PID, pero ya en el dominio de la frecuencia S, para hablar de función de transferencia. En la práctica, ya en el comportamiento, ya hablando del desempeño de un controlador, ¿qué nos otorga o cuál es ese comportamiento de un sistema de control de lazo cerrado con un PID? Bueno, primero, se han separado acá, he separado las características de acciones
puramente integral, proporcional y derivativa, y las gráficas que están arriba corresponden a esas características o acciones de control. Primero observamos que la acción proporcional va a reducir el tiempo de su vida, es decir, el sistema va a responder más rápido. Pero también es cierto que aumenta el sobreimpulso y va a disminuir el tiempo de establecimiento. O sea, podemos lograr un error, una disminución del error en estado estacionario con el aumento de la acción proporcional, pero lo que nos va a provocar puede ser una inestabilidad, porque van a crecer de manera significativa las amplitudes en estado estacionario. Perdón, hago una pausa. No sé si oigo un sonidito, no sé si es para que me pregunten o no, porque a lo mejor están levantando la mano y yo no los veo. No, Jorge, no, Ok. es gente que está ingresando. Ok, ok. Entonces, Sí, avisa Teams. no, lo dije para darle paso, con toda confianza. Si alguien tiene una pregunta, abra su micrófono y dígame porque yo no lo veo, no por otra cosa. Ok, entonces estamos hablando ya hablamos de la acción proporcional. La acción integral va a incrementar el tiempo de su vida, es decir, eso lo sabemos, ¿no? Eso es como de las bases de control. Un integrador va a alentar al sistema, ¿sí? Dependiendo de cuántos integradores tengamos, el sistema se va a hacer cada vez más lento. Por lo tanto, va a incrementar el tiempo de su vida. Va a reducir el sobreimpulso máximo, ¿sí? Obsérvenlo, compárenla con la gráfica anterior, pues ya no tengo sobreimpulso. Disminuye el tiempo de establecimiento, ¿sí? O sea, va a mejorar. Ya dijimos que esta acción integral hace que el error en estado estacionario se vaya a cero y mejora el sobreamortiguamiento. De ahí tenemos la acción derivativa. Esta acción derivativa va a reducir el sobreimpulso máximo, va a disminuir el tiempo de asentamiento y va a aumentar el ancho de banda. Pareciera que entonces la conjunción de las tres acciones de control del PID, pues hacen un controlador con un desempeño ideal. La realidad es que no es así. El PID tiene algunos problemas. La acción derivativa lo que puede ocasionar es cambios repentinos en la señal de error, ¿sí? Y la salida va a crecer ahí. Como responde a los cambios, si cambia en un instante pequeño, en un tiempo corto, el error, pues la acción de control derivativa va a crecer de manera significativa y eso puede hacer que ocurra una saturación. Es decir, mis actuadores no serán capaces de responder a la demanda que tiene mi controlador en esa situación. Y hay otro problema que ese me lo da se llama integral Windop, que se refiere a que en el sobreimpulso, cuando estamos hablando de la respuesta en estado estacionario, cuando hay sobreimpulso, la acción integral va a sumar el área bajo la curva, ¿no? Entonces me va a dar un valor positivo. Pero si, como estamos en estado estacionario, cambia rápido la salida a un valor abajo de la señal en estado estacionario o se hace negativa, lo que debería de ocurrir es que responda la integral y que me diera cero. O sea, porque si se había sobrepasado, pero ahora ya está en la parte negativa, pues querríamos nosotros decir, bueno, pues corrige, ¿no? Pero no ocurre eso. Lo que pasa es que como suma las áreas, si el área de sobrepaso positiva es mayor que el área de sobrepaso negativa, pues de todas maneras la señal la acción de control integral me va a estar me va a estar generando una acción de control que no va a corregir
ese problema. Bien, esos son los problemas del PID y esa fue la explicación de cómo funciona. Ahora sí, vamos a hablar de las estrategias del PID. Bueno, por estrategias yo me quise referir primero a las formas y a las áreas donde se ocupa. Hablamos del PID clásico y hablamos del PID digital en primera instancia. Entonces, ¿qué características tiene el PID clásico? Pues las que vimos. Es un control que trabaja con señales analógicas, es ampliamente conocido y por supuesto que está muy extendido en la industria. Y bueno, ahí está su forma, esa ya no la discuto, ya hablamos de ella. Pero también en la parte digital, el PID tiene una forma que es muy importante porque permite la implementación en sistemas de control computarizado. Entonces, dentro de los esquemas de PID digital, encontramos la forma posicional y la forma de velocidad. Las características, pues habría que analizarlas, ahí son evidentes en cuanto a los términos que tienen. Por ejemplo,